La Ciudad de México nunca dormía, pero esa noche parecía que el mundo entero se había detenido bajo una tormenta implacable. El sonido de la lluvia golpeando el asfalto era el único acompañante del capitán Mateo Rivera. Mateo no era un hombre cualquiera. Con sus 35 años, una mirada de acero y un corazón que había aprendido a endurecerse tras años de patrullar las calles más peligrosas, era conocido en la estación como La Máquina. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía lo que había dentro de esa armadura de policía. Nadie sabía del amor que había perdido hacía 3 años. De aquella mujer llamada Sofía, que se desvaneció de su vida como humo, dejándolo con una promesa rota y un vacío que ni el alcohol ni el trabajo podían llenar. Eran las 3 de la madrugada. Mateo estaba en su patrulla, regresando a la comisaría. El parabrisas del coche se empañaba y los limpiaparabrisas luchaban inútilmente contra la lluvia torrencial. Otra noche más, murmuró para sí mismo, con un suspiro cansado. Solo tú, yo y este maldito frío. De repente, algo cruzó la calle. No era un coche, ni una persona. Era pequeño, peludo y rápido. Mateo pisó el freno con fuerza. El coche derrapó ligeramente, deteniéndose a centímetros del objeto. Mateo se quedó inmóvil, con el corazón latiendo rápido. Bajó la ventanilla, dejando que el agua fría mojara su rostro. Maldición. ¿Qué es eso? Encendió la linterna y la apuntó hacia el asfalto oscuro. Allí, temblando bajo la luz azul del semáforo, estaba un cachorro. No parecía de raza pura. Era un mestizo, con el pelo de color arena, manchado de barro y aceite. Tenía las orejas caídas, como pidiendo perdón por existir en ese mundo cruel. El cachorro levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Mateo. Esos ojos. Había algo en ellos. No era el miedo normal de un animal callejero. Era un gesto de reconocimiento, como si supiera quién estaba sentado dentro de ese coche. Vete de aquí, pequeño, gritó Mateo, intentando asustarlo. Este no es lugar para ti. El animal no se movió. Al contrario, dio un paso hacia la puerta del patrullero. Se quedó allí, mirando fijamente el asiento del conductor. Mateo sintió un pinchazo en el pecho, un recuerdo fugaz de Sofía, a quien le encantaban los perros. Recordó como ella solía decir: Mateo, los animales saben ver el alma de las personas. Si un perro te sigue, es porque tu alma necesita algo que solo ellos pueden darte. Mateo sacudió la cabeza, alejando el recuerdo doloroso. No tengo alma, Sofía susurró. Se me olvidó hace tiempo. Puso el coche en marcha y aceleró lentamente. El cachorro se quedó mirando como las luces rojas traseras se alejaban en la oscuridad. Mateo miró por el retrovisor, esperando ver al animal correr hacia algún callejón. Pero lo que vio le heló la sangre. El cachorro no se había ido, lo estaba siguiendo. Corría entre el tráfico, sorteando coches, pisando charcos de agua, pero sin perder de vista al patrulla. Mateo aceleró más. 40 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora. El perro seguía ahí. ¿Tenía una resistencia sobrenatural? ¿Qué diablos? ¿Estás loco?, exclamó Mateo. Su teléfono vibró en el panel. Era su compañero, el oficial Ramírez. Capitán, ¿todo bien en la patrulla?, preguntó Ramírez. Sí, Ramírez. Solo que tengo un pasajero fantasma, respondió Mateo, confundido. ¿Cómo así? Un perro. Me está siguiendo desde el centro hasta la colonia Roma. Lleva ya 10 cuadras corriendo bajo la lluvia. Mateo decidió detenerse en una esquina tranquila, cerca de un parque oscuro. Necesitaba ver qué pasaba. Apagó el motor y bajó del coche. La lluvia caía con fuerza sobre su uniforme. El cachorro se detuvo a 2 metros de él. Estaba agotado, jadeando, con el cuerpo empapado, pero no se acercó a lamerle la mano ni a saltar sobre él. Simplemente se sentó sobre sus patas traseras y volvió a mirarlo a los ojos. Luego, hizo algo extraño. El perro giró la cabeza hacia un callejón oscuro al final de la calle y luego volvió a mirar a Mateo, moviendo la cola lentamente como si quisiera decir: ven conmigo. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Aquello no era un simple animal perdido, estaba guiándolo, y por alguna razón, su instinto de policía le decía que debía seguir. Pero su cabeza, su lógica y su dolor le decían que regresara a la estación, que se olvidara de ese perro estúpido y que cerrara los ojos al mundo. Mateo abrió la puerta trasera del patrulla. Súbete. Si te mueres de frío, no quiero que sea culpa mía. El perro, con sorprendente dignidad, subió al asiento trasero. Se sacudió el agua sobre el asiento de cuero nuevo y se acurrucó, cerrando los ojos de inmediato. Como si supiera que estaba a salvo, Mateo miró al perro por el retrovisor una vez más. ¿Quién eres tú?, preguntó en voz baja. El perro no respondió. Pero mientras Mateo arrancaba de nuevo hacia casa, no sabía que ese pequeño ser era la pieza que le faltaba para resolver el rompecabezas de su pasado y abrir la puerta a un futuro que jamás imaginó. El apartamento de Mateo era un reflejo perfecto de su vida, ordenado, frío y vacío. Las paredes eran de color gris, el mobiliario era moderno pero carente de personalidad. Y el silencio que lo envolvía era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Ese era su refugio, el lugar donde escapaba de los gritos de las calles y de los recuerdos que lo perseguían.
Al entrar, el cachorro se detuvo en la entrada. Sus patas sucias dejaron pequeñas huellas sobre el suelo de madera, una mancha imperdonable en la impecable limpieza del capitán Rivera. «Quédate ahí», le ordenó Mateo, señalando el suelo con firmeza. «No te muevas, ni un paso más». El animal lo miró con sus grandes ojos oscuros, sacudió el agua de su lomo y, por supuesto, ignoró la orden por completo. Corrió hacia la sala, olfateando el sofá de cuero y las cortinas. Mateo suspiró, rascándose la nuca. «Maldito perro. Esto es lo que necesito». Un caos de 4 patas, fue a la cocina, buscó una toalla vieja y llenó un cuenco con agua tibia. Regresó a la sala y, a pesar de su resistencia, se arrodilló frente al animal. Cogió la toalla y comenzó a secarlo con movimientos fuertes pero cuidadosos. «Vamos, pequeño. Estás temblando como una hoja», murmuró Mateo. Mientras frotaba el pelaje sucio, una ola de calor recorrió las manos de Mateo. No era el agua tibia, sino algo más. Era la vida latiendo bajo sus dedos. Hacía mucho tiempo que no tocaba a un ser vivo con esa intención. Hacía mucho tiempo que no permitía que nadie entrara en su espacio personal. El cachorro dejó de temblar y relajó los músculos, dejándose acariciar. En ese momento, Mateo se fijó en algo. Debajo de toda la suciedad y el enredo, el perro tenía una mancha blanca en el pecho. No era cualquier mancha. Tenía la forma extraña de un nudo o quizás de un corazón imperfecto. Mateo sintió un golpe en el pecho. Un recuerdo nítido y doloroso se abrió paso en su mente, rompiendo la barrera que había construido durante 3 años. El recuerdo hacía 5 años. Una tarde soleada en el Retiro, en Madrid. Mateo no era todavía el policía endurecido de ahora. Estaba sentado en el césped y a su lado estaba ella, Sofía. Ella llevaba un vestido blanco que ondeaba con el viento y su risa era la música más bonita que Mateo había escuchado nunca. Sofía estaba acariciando a un perro callejero que se les había acercado. «Mira este nudo en su pecho», Mateo decía a ella, riendo, mientras el perro lamía su mano. «Parece que el destino ha hecho un nudo en su corazón». Mateo la miraba con amor, bebiéndose cada detalle de su rostro. «¿Crees en eso, en el destino?», le preguntó él. Sofía lo miró a los ojos, y su expresión se volvió seria, tierna. «Creo en las cosas que no se ven, Mateo. Creo en los hilos invisibles que nos conectan. Si algo está destinado a pasar, pasará, incluso si tienes que cruzar un océano o esperar una vida entera. Los perros lo saben, por eso siguen a quien deben seguir. Tú y yo estamos atados por un hilo invisible. Nada nos podrá separar». Aquella promesa se quedó flotando en el aire de Madrid. Pero el destino, cruel a veces, decidió cortar ese hilo. El trabajo de Mateo lo llevó de regreso a México, las distancias crecieron, las llamadas se hicieron cortas y, una noche trágica, una noticia en el periódico le comunicó que Sofía se había ido. Un accidente de coche, rápido, silencioso, definitivo. Mateo no tuvo la oportunidad de decirle adiós, ni de desatar el nudo en su propio corazón de vuelta al presente. Mateo parpadeó, las manos posadas sobre el pelaje del cachorro. El manchita blanca en el pecho del perro era idéntica a la del animal que Sofía había acariciado aquella tarde. No podía ser. Era una coincidencia, nada más. «Solo eres un perro», dijo Mateo con voz ronca. «No eres él». «Y ella ya no está». Se levantó bruscamente, alejando el recuerdo doloroso. «Siéntate aquí. Voy a buscar algo de comida». «No toques nada». Mateo fue a la cocina. Abrió el refrigerador, vacío excepto por unas cervezas y una pizza reseca. Suspiró. Abrió la alacena y encontró una lata de atún. Mientras la abría, escuchó un ruido en la sala. No era un ladrido, era un ruido sordo, como si algo se cayera. Un golpe seco. Mateo dejó el abrelatas y se precipitó hacia la sala. «Hey, te dije que no te movieras». Pero lo que vio lo dejó paralizado en el umbral de la puerta. El cachorro no estaba en el sofá, tampoco estaba rompiendo cojines. Estaba frente a la vieja cómoda de roble que estaba en el rincón, la que Mateo siempre mantenía cerrada. Esa cómoda era el mausoleo de Sofía. En ella, Mateo guardaba las pocas cosas que le quedaban de ella: fotos, cartas, y una bufanda azul que ella había olvidado en su último viaje. El cajón inferior estaba ligeramente abierto. El cachorro, con la cabeza metida dentro del mueble, había logrado sacar algo con sus dientes. Conmovido por una fuerza irresistible, Mateo se acercó lentamente. El perro tiró del objeto y lo arrastró hacia el centro de la alfombra. Allí, brillando bajo la luz tenue de la lámpara, estaba la bufanda azul de Sofía. El cachorro se acostó sobre ella, hundiendo su nariz en la tela, exhalando un suspiro profundo y triste. Luego, levantó la vista hacia Mateo y por primera vez, Mateo vio algo más que inteligencia en esos ojos. Vio tristeza, vio nostalgia. El perro lamió la bufanda suavemente, como si recordara el tacto de ella. Como si el olor de Sofía estuviera impregnado allí. Después de todos esos años, Mateo sintió que las rodillas le flaqueaban. Se apoyó en la pared, intentando respirar.
¿Cómo? Susurró con la voz quebrada. ¿Cómo sabes dónde estaba? ¿Cómo sabes qué es eso? El perro no respondió, simplemente cerró los ojos, envuelto en el tejido azul como si finalmente hubiera encontrado su cama, su hogar. Una lágrima solitaria escorrió por la mejilla de Mateo, rompiendo la máscara de dureza que llevaba puesta tanto tiempo. En ese instante, Mateo entendió algo que su sangre, aquel perro no lo había cejido por casualidad en la lluvia. No era un animal perdido, estaba ahí por una razón, y esa razón estaba enterrada en el pasado junto a Sofía. Mateo se arrodilló junto al animal, con miedo de tocarlo, incapaz de alejarse. ¿Quién había enviado a este perro? ¿Era esto una broma cruel? ¿O era un milagro? Solo había una forma de saberlo. Debía investigar, debía descubrir de dónde venía ese cachorro, y para hacerlo, necesitaba ayuda profesional, o paranormal. Pero por ahora, en la silenciosa habitación iluminada por la tormenta, dos almas rotas encontraron consuelo una en la otra, unidas por una bufanda azul y un nudo blanco en el pecho. La mañana follow in the night, with a sun so bright it felt like an insult. The storm had washed away the grime of the streets, but it had not erased the heaviness in Mateo's chest. He woke up with a stiff neck. He had fallen asleep in the armchair, watching the puppy, which he had tentatively named Duke Duke. Sleeping curled up on the blue scarf, Mateo wasn't a man who believed in ghosts, but the events of the night had shaken his skepticism. Enida denses. Enida to know where this animal came from, and why it seemed to know the exact location of the things he held most sacred. After a strong black coffee, Mateo grabbed Duke. The dog followed him without resistance. Jumping into the backseat of the patrol car as if he had been doing it for years, Mateo drove towards the southern part of the city. There was only one person, WHO, could help him unlock the mystery of the dog's origin. Dr. Valentine Cortés. Valentine was not just any veterinarian. She was a legend in the police force, for her work with the K9 unit, though she had resigned 2 years ago to open her own clinic, claiming she needed to treat more souls and less protocol. Mateo knew her vaguely. They had crossed paths at official dinners. He remembered her intense greenness and a sharp tongue that few dared to challenge. When they eyed that clinical refugio, the smell of antiseptic and I welcomed them. The waiting room was empty. Mateo carried Duque in his arms. Buenos días, shouted a voice from the back room. A woman emerged, wearing a white coat stained with mud and drying her hands on a towel. She looked up, and her expression changed from professional to surprised when she saw Mateo in full uniform. Mateo Rivera, she said, raising an eyebrow. If you're here to ask one of my cats for scratching a sofa, you're wasting your time. Valentine was beautiful, but with a harsh beauty, like a diamond that hasn't been polished. Her hair was tied back loosely, and she had a streak of dust on her cheek that made her look human. Hola, Valentine, replied Mateo, trying to keep his voice steady. I'm not here on official duty. I need a favor. Valentine looked at the vandal in his arms. Her softened instantly. The poor thing. Bring him here. Put him on the table. She examined the cuida de la casi, that contrasted with his strong personality. She checked his paws, his ears, and his heart, his malnourished, dehydrated, and as a cut on his left leg. Nothing serious, but he's resilient. WHO does he belong to? That's the question, said Mateo, leaning against the metal table. I found him last night. He followed me, led me to something he hadn't touched in years. Valentine paused and looked at him. Her green eyes seemed to pierce his palisarme. You mean the scarf? Mateo frowned. How do you know about the scarf? Valentine smiled faintly. As it smiled, I don't know about the scarf, Mateo. I know about you. Everyone in the force knows about Capitán Rivera and the fiancé lost in Madrid. We all know you buried your heart with her. It's written all over your face every time you look at a dog. Mateo felt exposed. He looked away. Just check him for a microchip, please. Valentine nodded and took the scanner. She passed a device over Duke's body. Nothing. She tried again. Silence, no chip, she said. White, she stabbed the device on the back of the dog's neck. A tiny, almost imperceptible bump. It wasn't a modern chip. It was old technology, the kind used over 5 years ago. Valentine frowned, adjusting her glasses. This is strange. It's an old model. It's barely transmitting. She typed into her computer, decoding the weak signal. The screen flickered, and then a series of numbers and the location appeared to Mateo Lindin, holding his breath. Registro 448 de CP Origen, Centro de Acogida La Esperanza, Ubicación, Madrid. España. Fecha de registro, mayo 2019. Mateos Heart Skip David. Madrid. Ewispet. That's impossible. He's a puppy. It can't be more than a few months old. Valentine looked at the screen, confused. The dates don't add up. Maybe it's a system error, or someone reused an old chip, but Mateo no vete. Mayo de 2019. That was the exact month I had been in Madrid with Sofía. The month they had made plans for their future.
Semant before she. Semant everything and that. Can you get the honest name? Asked Mateo, his voice second to Valentine typed a comment. The system leg and then a name popped up. It wasn't Sophia's name. It was a name Mateo didn't recognize, but it made the hair on the back of his neck stand up asociado, Elise Navarro tutora legal, WHO Elise Navarro. Asked Valentine, looking at Mateo. Mateo put his hands on the table, trying to steady himself. I don't know, but I need to find out. Valentine turned to look at him. She reached out and touched his arm lightly, an electric shock that grounded him. Mateo, you look like you've seen a ghost. Why is a dog from 2019 Madrid standing in my clinic in Mexico today? Mateo looked into his. Eso genuine concern, but also curiosity. He realized he couldn't solve this alone, and needed someone who understood dogs and someone who was willing to believe in the impossible. Because, Valentina said Mateo with a rough voice, that month in Madrid, he bought a puppy for Sofia. A puppy that looked exactly like him. A puppy that never came home with me. The silence in the clinic was deafening. The sound of the rain outside seemed to retain in their memories. Valentine looked at Duque. WHO was now sleeping peacefully on a metal table. Are you telling me this is the same dog? I'm telling you that the world is full of mistakes, doctor. And this dog just brought one of them to my doorstep, Mateo replied. Valentine bit her lip thinking. Then, she made a decision. Okay. I mean, Mateo looked at her, surprised. ¿En qué? En stop, she said, crossing her arms. You need a vet to decode this medical mistake. And frankly, you look like you haven't slept in 3 days. I'll help you find this Elisa Navarro. But on one condition. ¿Cuál? Asked Mateo, worried, that you stop treating me like a suspect. And that you let me buy you a coffee if the wet. You look terrible, Rivera. Mateo looked at her. For the first time in a long time, I felt a spark up something that wasn't pain. It was a tiny flick of interest. Valentine was alive, she was here, and she was challenging him. The all said Mateo. Bueno, said Valentine, turning back to the computer, her fingers flying over the keys. Then let's find out why a ghost from 2019 is barking at your door in 2024. As Valentine waked, Mateo watched Duke sleep. He didn't know yet, but the search forensics was about to force him to reopen the wounds of the past, while a new woman was trying to heal them without even realizing it. The thread of destiny was tangling, and now, 3 leaves were tied to it, se pes Sofía, se present Valentine. En Semiste y Duque, el café humeaba en la taza de Mateo, emanando un aroma a vainilla y canela que parecía ajeno a su mundo de café amargo y prisión. Estaban sentados en una pequeña mesa al aire libre, justo frente a la clínica de Valentine. Duque estaba debajo de la mesa, dormitando sobre los zapatos de Mateo como si vigilara sus sueños. Valentine observaba a Mateo con intensidad. No era la mirada curiosa de una desconocida, sino la mirada clínica de alguien que estaba diagnosticando un alma rota, ¿sabes? Mateo, dijo ella, rompiendo el silencio. En la veterinaria aprendimos que los animales pueden oler el miedo y el dolor. Pero Duque no te olió miedo. ¿Oyó algo más? Mateo levantó la vista, sorprendido. ¿A qué te refieres? A que él no te siguió porque fueras policía, te siguió porque estás roto. Y los perros, a veces, intentan arreglar a sus dueños antes de arreglarse a sí mismos. Valentine tomó un sorbo de su té, sus ojos verdes brillando bajo la luz del sol. Es como si sintiera que tienes una deuda pendiente con alguien. Mateo sonrió. Una sonrisa triste y seca. Tengo muchas deudas. Valentine, bueno, empezamos a pagar una, dijo ella, sacando una tablet de su bolso, mientras estabas en la ducha para quitarte el olor a patrulla. Hice algunas averiguaciones sobre Elise Navarro. Mateo se inclinó hacia adelante, su cerebro de detective activándose de nuevo. ¿Encontraste algo? No era fácil. Elise desapareció de los registros en España hace 3 años, justo después de la fecha de la muerte de Sofía. Pero, Valentine hizo scroll en la pantalla, hay una huella digital. Una solicitud de visa de trabajo enviada a la Embajada de México hace 2 años. Fue aprobada. Mateo sintió un escalofrío. ¿Está aquí? ¿En México? Sí. Y esto es donde se pone interesante. La dirección, que figura como su domicilio actual, es una vieja tienda de antigüedades en el centro, llamada El Reloj de Arena. Mateo palideció. El Reloj de Arena, murmuró. ¿La conoces? Preguntó Valentine, notando el cambio en su rostro. No. Pero Sofía amaba los relojes antiguos. Decía que el tiempo no era lineal, que era circular, que todo vuelve. Mateo se miró las manos, temblando ligeramente. En ese momento, Duque comenzó a llorar debajo de la mesa. No era un quejido, sino un gemido agudo y persistente. Comenzó a rascarse el cuello con la pata trasera con fuerza. Duque, para, gritó Mateo, doblando la espalda para mirar. Esperan, dijo Valentine, extendiendo la mano. No le regañes, algo le molesta. Valentine se agachó y sujetó la cabeza del perro con suavidad. Déjame ver, chico. ¿Qué tienes ahí? Señaló el collar de Duque.
Mateo apenas lo había notado. Era una correa de cuero vieja, desgastada, que parecía parte de su piel. Valentina palpó el metal de la hebilla. «Hay algo», dijo ella, frunciendo el ceño, con una pinza pequeña que sacó de su bolsillo. Valentina presionó un punto casi imperceptible en el costado de la hebilla metálica. Hubo un clic mecánico, diminuto pero claro. «Es una cápsula oculta», susurró Valentina, asombrada. Una pequeña sección de metal se deslizó hacia atrás. En el interior hueco del collar, protegido de la lluvia y el tiempo, había un minúsculo rollo de papel, enrollado tan apretado que parecía un grano de arroz. Mateo sintió que el aire le faltaba en los pulmones. «Sácalo». Valentina usó la punta de la pinza para deslizar el papel. Con cuidado, lo desplegaron sobre la mesa del café. El papel era amarillento y fino. Había algo escrito en tinta azul, con una caligrafía elegante y precipitada. Mateo leyó las palabras en voz alta, su voz temblando. «Si estás leyendo esto, significa que el ángel me encontró. No busques en el pasado, Mateo. La verdad está en el reloj del jardinero. El tiempo se acaba. El número es la llave. Perdóname por no haber sido valiente». Ese Mateo se quedó helado. El papel se le cayó de las manos. «Esa letra es de Sofía». Valentina recogió el papel con cuidado, protegiéndolo del viento. «¿El reloj del jardinero? ¿A qué se refiere?». Mateo clavó los ojos en la nada, buscando en su memoria. En Madrid, en la casa de la tía de Sofía, había un reloj de pie antiguo en el jardín. Era extraño, no tenía manecillas de números, sino de símbolos. Sofía me decía que ese reloj guardaba el secreto de la felicidad. Yo pensaba que eran tonterías, cosas de poetas. Pero si el papel está en el collar de un perro que acaba de aparecer ahora, razonó Valentina, entonces Sofía dejó este mensaje hace mucho tiempo. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué el perro vino contigo justo hoy? Mateo miró a Duque. El perro ya no estaba llorando. Los tenía puestos en él, con una intensidad que parecía casi humana. Como si esperara que Mateo entendiera el código. «Porque algo cambió», dijo Mateo, volviendo a su modo policial. «Algo en el reloj de arena o en el destino de Elise Navarro se ha activado. Tenemos que ir a esa tienda». Ahora Valentina asintió, cerrando la cápsula del collar y volviendo a ponérselo a Duque. «Vamos. Yo conduzco». De repente, el tono de la conversación cambió drásticamente. Mateo vio un reflejo en la ventana del café detrás de Valentina. Una camioneta negra, sin placas, estaba estacionada justo enfrente. Los vidrios eran oscuros, pero Mateo vio el perfil de un hombre mirando hacia ellos. No era un transeúnte curioso. Era una postura tensa, de vigilancia. Mateo bajó la voz a un susurro apenas audible. «Valentina, no te des vuelta. Escúchame». «¿Qué pasa?», preguntó ella, sin mover la cabeza, tomando su té con naturalidad. «Esa camioneta negra detrás de ti. No se han movido en 10 minutos. Tienen los cristales polarizados. Están esperando». Valentina se tensó, pero mantuvo la calma. «¿Cree que es por el perro?». «Sé que es por el perro». «¿Alguien sabe que Duque tiene ese mensaje?». Mateo metió la mano en su chaqueta, buscando su arma de servicio. «Escúchame, vamos a levantarnos despacio. Vamos a la clínica por la puerta trasera. Mi patrulla está en la calle lateral, no pueden verla desde aquí». Valentina se puso de pie, agarrando la correa de Duque con una mano y pasando su brazo por el de Mateo con la otra, fingiendo una escena de pareja casada que se despide. «Vamos, amor. Si no llegamos tarde a la película», dijo Valentina con una voz perfectamente interpretada. Mateo sonrió, apretando su brazo. «Bueno, cariño, no te preocupes». Caminaron hacia la puerta de la clínica. Mateo mantuvo la vista al frente, pero sus sentidos estaban al máximo. Cuando cruzaron el umbral, escucharon el ruido de una puerta abriéndose violentamente en la calle. «Rápido», gritó Mateo. Empujaron a Valentina y a Duque hacia el pasillo interior, justo cuando 3 hombres encapuchados entraban en la cafetería. La camioneta negra se había movido, bloqueando la salida principal. Estaban acorralados. Valentina miró a Mateo, asustada pero decidida. «¿Quiénes son, Mateo?». «No lo sé», dijo él, cargando su arma. «Pero quiero saber qué demonios hay en ese reloj que vale la pena matar por ello». Duque ladró por primera vez. No era un ladrido de miedo, era un ladrido de guerra. El cristal de la puerta principal de la clínica se hizo añicos con un estruendo ensordecedor. 3 figuras encapuchadas irrumpieron en la recepción, moviéndose con la precisión de depredadores, no de ladrones comunes. No gritaron. Su silencio era aterrador. «Va por la puerta de atrás», gritó Mateo, empujando a Valentina por el pasillo. Valentina, sin pensarlo 2 veces, agarró a Duque en brazos y corrió. Sus pies descalzos, se había quitado los tacones para trabajar, golpeaban el suelo de linóleo con rapidez. «Sal por el callejón y dobla a la izquierda. Hay un túnel de servicio que conecta con el mercado», gritó Valentina, jadeando. Mateo cubrió la retirada. Se arrodilló en el marco de la puerta del pasillo, apuntando su arma con firmeza hacia la recepción. Uno de los hombres levantó una pistola con silenciador. Mateo disparó primero, no para matar, sino para advertir. La bala impactó en el marco de la puerta de madera, astillándolo y obligando a los intrusos a buscar cobertura.
Vamos, vamos, soltó Mateo, dándose la vuelta y corriendo tras Valentine, salieron al callejón. El aire estaba frío y olía a agua estancada y comida callejera. La lluvia había vuelto a caer, una llovizna fina que pegaba la ropa a la piel. Mateo alcanzó a Valentine y le tomó la mano libre. La mano de ella estaba helada. No te sueltes, dijo él, con una voz que era una mezcla de orden y ruego. Corrieron entre la basura y cajas de cartón, doblando esquinas sin mirar atrás. El sonido de pasos pesados y maldiciones detrás de ellos les decía que los perseguidores no se habían rendido. Llegaron a una puerta metálica oxidada. Valentine la empujó con el hombro. Se dio con un chirrido agudo, cruzaron al mercado. Era un laberinto de puestos de frutas, carne y especias. A esta hora de la tarde, el bullicio era su única protección. Se mezclaron entre la gente, caminando rápido, pero intentando no llamar la atención. Mateo metió su arma bajo la chaqueta y miró alrededor. Paranoico, parece que los perdimos, susurró, apartando a Valentine hacia un rincón más oscuro, detrás de un puesto de piñatas. Valentine recostó la espalda contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Su pelo estaba mojado y pegado a su mejilla. Mateo se quedó mirándola. El miedo la hacía parecer vulnerable, pero la forma en que apretaba a Duque contra su pecho mostraba una ferocidad que lo atrapó. Se acercó a ella, sin darse cuenta, invadiendo su espacio personal. Quería comprobar que estaba bien. Levantó la mano y con el pulgar le apartó un mechón de mojado de la frente. El contacto fue eléctrico. ¿Estás herida?, preguntó él con la voz ronca. Valentine lo miró a los ojos. Vio miedo en él, pero no miedo por sí mismo. Miedo por ella, no. Estoy bien. Mateo, ¿quiénes son esos hombres? Ese movimiento, esa forma de disparar. No son matones de barrio. Son profesionales, Mateo asintió, bajando la mano, pero sin alejarse. Lo sé. Son ejecutores. Algo relacionado con ese mensaje de Sofía. Algo que Elise Navarro nos está ocultando. Duque gimpió suavemente y lamió la mano de Valentine, como agradeciéndole por protegerlo. Valentine miró al perro y luego volvió a mirar a Mateo. Mi abuela solía decir, dijo Valentine con una sonrisa triste, que cuando la muerte está cerca, la vida se desespera por sentirse viva. Mateo sintió un tirón en el pecho. El recuerdo de Sofía siempre había sido como una losa sobre su corazón, impidiendo que nada más entrara. Pero ahora, con Valentine tan cerca, oliendo a lavanda y lluvia, sintió que los cimientos de ese muro comenzaban a crujir. Se inclinó un poco más. El aire entre ellos cargado de tensión, de adrenalina, de una atracción que ambos habían estado negando desde el café. Valentine, empezó a decir, de repente, Duque ladró. No fue un ladrido de advertencia, sino un ladrido de reconocimiento. El perro se soltó de los brazos de Valentine y corrió hacia una de las salidas del mercado, hacia una mujer mayor que estaba pasando cargando una bolsa de mandarinas. La mujer se detuvo y miró al perro con los ojos muy abiertos. Canelo, exclamó la mujer. Mateo y Valentine se miraron, confundidos. Canelo, dijo Mateo. Su nombre es Duque. Mateo corrió hacia la mujer. Duque o Canelo estaba saltando a su alrededor, moviendo la cola frenéticamente, girando alrededor de ella como si la guiara. Señora, un momento, dijo Mateo, mostrando su placa. Soy policía. La mujer se asustó al ver la placa y el arma seminoculta. ¿Qué quiere? Yo no hice nada, este perro. ¿Conoce usted a este perro?, preguntó Mateo. La mujer miró al animal con ternura. Claro que sí. Lo vi hace días, vagando por la zona del Zócalo. Parecía perdido. Le di de comer una vez. Es un buen chico. Me dijo que su dueño lo estaba buscando. Mateo sintió un escalofrío. ¿El dueño lo dijo? El perro. ¿Le habló? La mujer se encogió de hombros, confundida por la mirada de Mateo. No sé si me explico. Hubo una mujer, una joven muy bonita, con el pelo oscuro y tristeza en los ojos. Me preguntó si había visto a un perro así. Me dijo que tenía una mancha en el pecho con forma de nudo. Dijo que tenía que entregárselo a un policía. Dijo que era un regalo de despedida. Mateo se sintió como si le hubieran golpeado en el estómago. ¿La vio? ¿Cuándo? Ayer. Estaba frente a la tienda de antigüedades. El reloj de arena. Se lo pregunté qué hacía allí y me dijo que estaba esperando el momento justo. Valentine se acercó, tomando del brazo a Mateo para sostenerlo. ¿La describió? ¿Cómo se llamaba? La mujer frunció el ceño, tratando de recordar. No dijo su nombre, pero usó un perfume muy extraño. Olía a rosas secas y pimienta, y me dio un papel para que se lo diera al perro si lo volvía a ver. Pero no lo hice. Tenía miedo. ¿El papel?, gritó Mateo. ¿Tiene el papel? La mujer buscó en su bolso viejo de tela y sacó un trozo de papel arrugado. Mateo lo tomó con manos temblorosas. No era un mensaje de texto, era un mapa. Un mapa dibujado a mano del centro histórico. Había una X marcada, no en el reloj de arena, sino en una iglesia cercana, la iglesia de Santa Veracruz, y debajo, una frase escrita con la misma caligrafía del papel que estaba en el collar del perro. El jardín del reloj no existe en el suelo, sino en el tiempo. Mateo miró hacia el cielo gris. A la distancia,
sirenas de policía comenzaron a sonar, acercándose al mercado. Los hombres encapuchados probablemente estaban alertando a las autoridades o creando una distracción. Valentine le apretó el brazo con fuerza. Mateo, escucha, ellos te están buscando a ti, a la policía, tienes un arma y estás fuera de servicio. Si tus compañeros te ven aquí con civiles, estarás en problemas y estos hombres sabrán dónde estás. Mateo miró a Valentine. Había razón, pero ahora tenía más pistas. Sofía había estado aquí ayer. Eso significaba que estaba viva, o que alguien estaba haciéndole creer que lo estaba. Tenemos que ir a la iglesia, dijo Mateo, con una determinación renovada. Pero no en mi coche. Y no vamos solos. Valentine sonrió, y esa sonrisa tenía un toque de rebeldía que enamoró a Mateo. No tienes que preocuparte por eso, capitán. Conozco a alguien que puede conducir más rápido que la policía y no hacer preguntas. Mi hermano menor. Es un motocrossista callejero. Mateo miró a Duque, que ahora estaba tranquilo, sentado junto a la vieja mujer, como si supiera que su misión de guiarlos hasta ahí había terminado y comenzaba la verdadera parte. Muy bien, dijo Mateo. Llévanos con tu hermano. Pero, Valentine, ella se detuvo, esperando. Mateo la miró a los ojos. Serio, gracias. Por no dejarme solo. Valentine tocó su mejilla brevemente. No estás solo, Mateo. Y me temo que te has metido en algo mucho más grande que un perro perdido. Pero te prometo que saldremos de esto juntos. La promesa flotó en el aire, pesada y dulce, mientras salían del mercado en dirección al escondite del hermano de Valentine. Mateo sabía que la línea entre su deber policial y sus sentimientos hacia Valentine se estaba desvaneciendo peligrosamente. El taller de Liu era un santuario de ruido y gasolina en el corazón de la colonia Doctores. El hermano menor de Valentine, un chico de tatuajes complejos y manos llenas de grasa, les recibió con una sonrisa de dientes blancos contra una piel morena. ¿Así que mi hermana anda ligada con la policía?, bromeó Liu, lanzando un casco a Mateo. No pensé que te gustara lo peligroso, Tina, cállate y conduce, Liu, replicó Valentine con firmeza, aunque había una sonrisa en sus labios. Llevamos vidas en juego. Subieron a 2 motocicletas modificadas, bestias negras de metal que rugieron al encender. Mateo montó detrás de Valentine, apretándose contra su espalda para aferrarse al chasis. Valentine se tensó al sentir su peso, el calor de su pecho contra su espalda, y sobre todo, el abrazo fuerte de sus brazos alrededor de su cintura. ¿Estás listo?, gritó ella sobre el rugido del motor. Para todo, respondió él, pensando que no solo se refería a la persecución. Salieron del taller como un rayo. Leo tomó la delantera, abriéndose paso entre el tráfico denso de la Ciudad de México con una temeridad suicida. Valentine lo seguía de cerca. El viento golpeaba el rostro de Mateo, despeinando a Valentine, cuyos cabellos azotaban su cara durante esos minutos de locura en la avenida. A través de los túneles y bajo los puentes de neón, Mateo sintió algo que no había sentido en años: conexión. Sentía el latido cardíaco de Valentine, la forma en que su cuerpo se inclinaba con la moto en perfecta sincronía. No era Sofía. Era diferente. Era real, presente, tangible. Sofía era un recuerdo de dolor. Valentine era el alivio de respirar. Llegaron a la zona centro. El tráfico se volvió más denso, pero Liu conocía las callejuelas. Dejaron las motos aparcadas en un callejón oscuro a 2 cuadras de la iglesia de Santa Veracruz. La iglesia era una estructura antigua de piedra gris, que parecía un diente roto en el cielo nocturno. Las puertas de madera estaban cerradas, y el silencio a su alrededor era inquietante. Espero que haya otra entrada, dijo Mateo, revisando su arma. Si entramos por la puerta principal, seremos blanco fácil. No hace falta, intervino Liu, sacando un ganzúa de su bolsillo. Las iglesias antiguas siempre tienen puertas traseras para los sacerdotes. Vengan conmigo. Caminaron hacia el costado del edificio. Una puerta de hierro oxidado daba paso a un pequeño patio lleno de malas hierbas y estatuas de santos rotas. Leo forzó el candado en segundos. La puerta se abrió con un chillido metálico. Entraron a la nave lateral de la iglesia. El aire estaba frío y olía a cera vieja y madera mojada. Las velas del altar no estaban encendidas. Solo la luz de la luna, filtrándose por las vidrieras rotas, iluminaba el interior. ¿Dónde está el reloj?, susurró Valentine. Mateo recordó la nota. El jardín del reloj no existe en el suelo, sino en el tiempo. Buscad algo relacionado con el tiempo. Una pintura, una tumba, un reloj solar. Empezaron a explorar. Leo se quedó cerca de la puerta, vigilando. Mateo y Valentine se dirigieron al altar mayor. De repente, Duque, que había venido corriendo detrás de ellos, se detuvo frente a una pintura en la pared lateral. Era una representación del juicio final. Duque ladró una vez, seco y breve. Mateo se acercó a la pintura. ¿Qué ves, chico? Miro de cerca. La pintura estaba oscurecida por el tiempo, pero en una esquina, donde el pintor había retratado el tiempo como un anciano con una guadaña, había algo escrito en el marco dorado. Mateo pasó la mano y sintió un bulto. Presionó.
Un sonido mecánico, similar a un engranaje que se activa tras siglos de silencio, resonó por la iglesia. Parte de la pared giró sobre sí misma, revelando un hueco estrecho y oscuro. Una cripta, dijo Valentine, con los ojos llenos de asombro. Escondida en la iglesia, bajaron por unas escaleras de piedra. El aire abajo era viciado. Al final, había una pequeña sala con una mesa de roble y un único objeto encima. Un antiguo reloj de arena dorado. La arena dentro de él estaba quieta. Congelada en el tiempo, Mateo corrió hacia el reloj. Al lado de él había un sobre amarillento. Mateo lo tomó. El sobre tenía su nombre escrito en tinta negra. Con las manos temblando, lo abrió. Dentro no había una carta de amor. Había fotografías y un informe policial. Las fotos mostraban a Sofía, pero no estaba sonriendo como en sus recuerdos. Estaba sentada frente a una mesa, hablando con hombres encapuchados. En otra foto, estaba entregando un documento. En el documento, el logo de una organización terrorista. Mateo sintió que las rodillas le fallaban. No, esto no puede ser, susurró. Ella era profesora. Era inocente. Lee el informe, Mateo, dijo Valentine, acercándose a él. Mateo leyó en voz alta, su voz desintegrándose. Sujeto, Sofía Martínez. Estado, agente encubierto de la Interpol infiltrada en el círculo. Misión, proteger el activo el reloj. Última transmisión, ha sido comprometida. Ha sido eliminada por su propio controlador. El papel se cayó al suelo. El mundo de Mateo se derrumbó. Ella no era profesora. Era policía, como yo. Y le mataron sus propios compañeros. Y yo nunca lo supe. De repente, la cripta se llenó de una luz roja. Un zumbido eléctrico comenzó a sonar. Mateo, gritó Valentine, mira las esquinas. Láseres rojos se encendieron, apuntando directamente al centro de la sala donde estaban ellos. Es una trampa, dijo Mateo, volviendo a la realidad instantáneamente. Salgan de aquí. Corrieron hacia las escaleras, pero la puerta de la cripta se cerró de golpe con un golpe seco. Estaban atrapados. Leo golpeaba la puerta desde arriba, gritando. No puedo abrirla. Hay algo bloqueándola. Mateo miró a Valentine. El miedo se reflejaba en su cara, pero entonces miró a Duque. El perro estaba olfateando el reloj de arena. De repente, el perro derribó el reloj con la pata. El cristal se rompió y la arena derramada tocó el suelo. Al hacerlo, una pequeña abertura apareció debajo de la mesa de ahí. Gritó Valentine. Un pasadizo secreto. Mateo tomó a Valentine de la mano. Vamos, Leo, corre. Gritó por el micrófono de su radio. Se lanzaron por el pasadizo justo antes de que la cripta comenzara a llenarse de gas venenoso que silbaba por las bocas de aire. Corrieron por un túnel subterráneo, estrecho y húmedo, arrastrándose sobre la tierra. Al final, salieron por una boca de tormenta en una callejuela a 3 kilómetros de allí. Cayeron al suelo, jadeando, cubiertos de tierra y mugre. Mateo volteó para mirar a Valentine. Ella se estaba llevando la mano al pecho, tosiendo por el gas, pero estaba viva. La rodeó con sus brazos, sin importar la suciedad, y la apretó con fuerza. Estamos bien, dijo él, jadeando. Estamos bien, Mateo, dijo Valentine, apartándose un poco para mirarlo a los ojos. Si ella era agente, entonces Elise Navarro no es su amiga. Elise es su controladora. O peor, es la persona que la mató. Mateo sintió una rabia fría, pura y aterradora. La mujer que amaba, el recuerdo que lo había mantenido vivo todo este tiempo, se había convertido en una mentira que casi los mata. Pero ahora, sosteniendo a Valentine, mirando a Duque, que los lamía con alegría, supo que no estaba solo para la venganza. Tendría que destruir el pasado para salvar el futuro. Entonces encontraremos a Elise, dijo Mateo, con una voz dura como el acero. Y le haremos pagar por cada segundo que nos hizo creer mentiras. La lluvia había cesado, dejando atrás una ciudad de México que brillaba como un mosaico de neón bajo el cielo estrellado. El escondite de Liu no era una casa lujosa, sino un pequeño loft industrial situado en el último piso de un edificio viejo en la colonia Roma Norte. Llamaban a ese lugar el Nido. Tenía grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la torre latinoamericana, y el cielo de la capital estaba lleno de equipos de sonido, instrumentos musicales a medio reparar y sofás antiguos. Era caótico, pero seguro. Nadie los buscaría ahí. Leo cerró la puerta metálica tras ellos con un golpe seco. Están a salvo aquí, al menos por hoy. Tengo sistemas de seguridad improvisados que ni la policía saben cómo hackear. Tomado una ducha, los dos. Olléis a cloaca y peligro. Valentine intentó sonreír, pero su rostro estaba cansado. Tosía un poco, debido al gas de la iglesia. Gracias, Leo. Eres el mejor. Ya lo sé, dijo Leo, encendiendo un videojuego en una consola antigua para vigilar la calle a través de las cámaras. Yo vigilo. Ustedes descansen. Mateo se dirigió a Valentine. Tenía el corazón latiendo con fuerza, no por la persecución, sino por la cercanía de ella. Estaban sucios, heridos y asustados, pero estaban vivos. ¿Estás bien?, preguntó Mateo, tocando suavemente el brazo de ella. Valentine lo miró. Sus ojos verdes estaban brillantes, húmedos. Me duele el pecho. Y mi alma está cansada, Mateo.
¿Era verdad lo que vimos en las fotos? Sofía era una espía. Mateo asintió, mirando hacia la luz de la ciudad. Sí, creo que sí. Todo este tiempo, lloré por una mujer que no existía, una fantasía. Y la realidad es que murió sola, tratando de proteger un secreto que nunca entendí. Valentine se acercó a él, se apoyó en su pecho, buscando calor. Mateo dudó por un segundo y luego envolvió sus brazos alrededor de ella, sujetándola con fuerza. La fragancia lavanda de su cabello, mezclada con el olor a tierra y lluvia, embriagó a Mateo. Por primera vez, el fantasma de Sofía no estaba entre ellos. No estabas solo. Mateo susurró Valentine contra su pecho. Te estabas aferrando al dolor para no sentirte culpable por seguir viviendo. Pero la vida sigue. Yo estoy aquí. Leo está aquí. Duke está aquí. Mateo bajó la mirada hacia ella. El impulso fue irresistible. Levantó su mano con suavidad y le levantó la barbilla. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Podía sentir su aliento cálida sobre su piel. Tú eres real, Valentine, dijo él con voz ronca. Y nunca te lo agradeceré lo suficiente. La distancia se cerró. El beso no fue apasionado ni urgente como en las películas de acción. Fue lento, tierno, desesperado. Fue un beso de supervivientes. Un acto de reconexión humana en medio del caos. En ese beso, Mateo sintió que el peso de los últimos 3 años se deslizaba de sus hombros. Cuando se separaron, Valentine sonrió con una lágrima rodando por su mejilla. Ahora vamos a ducharnos. Separados, le añadió con una media risa. Porque si entramos juntos, no saldremos hasta mañana, 1 hora más tarde. Mateo salió del baño, vistiendo unos jeans y una camiseta deportiva que le habían quedado un poco pequeña de lío. Se sentía diferente, más ligero. Valentine estaba sentada en el sofá, con una manta sobre los hombros, secándose el pelo. Duke dormía a sus pies, completamente exhausto. Mateo se sentó a su lado. Liu está intentando hackear el sistema del chip de Duke, dijo Valentine, señalando hacia donde estaba su hermano tecleando furiosamente en 3 portátiles conectados. Dijo que hay un archivo encriptado que no aparece en los escáneres normales. Un sector muerto. ¿Creen que pueden acceder? Preguntó Mateo de un experto, pero el código es viejo, de estilo militar español. De repente, Liu saltó de la silla. Gotite, lo tengo. Corrieron hacia la mesa de trabajo. ¿Qué es? Preguntó Mateo. Es un archivo de audio, dijo Liu, conectando los altavoces. Muy antiguo, comprimido para que no ocupara espacio. Está programado para reproducirse solo si el perro está cerca de un GPS específico. Creo que está activado ahora mismo. Leo presionó reproducir. Estáticas. Ruido de fondo. Y luego, una voz. La voz de Sofía. No era la voz suave y poética que Mateo recordaba de las charlas en el parque. Era una voz tensa, apurada, profesional. Fecha, 15 de mayo, 2019. Hora, las 23. Informe final de agente Sofía Martínez. El controlador, Elise Navarro, ha sido comprometida. Ella no es solo la cabeza de la red de contrabando. Está utilizando mi identidad para lavar dinero. He instalado los datos bancarios y la prueba de su red de tráfico de órganos en el microchip del perro. El cachorro es la prueba. Si soy capturada, el perro deberá encontrar a Mateo. Solo él podrá acceder a los datos sin activar el autodestrucción. Mateo, si escuchas esto, por favor, no me busques. Ya no estoy allí. Protégete de Elise. Ella sabe que eres mi única debilidad. Te quiero. Perdóname por la mentira. Fin de la transmisión. El silencio que siguió ensordecedor era más fuerte que cualquier explosión. Mateo se sentó pesadamente en una silla. Contrabando de órganos, dijo, con náuseas. No era solo corrupción, era muerte. Y ella sacrificó su vida para que esa prueba llegara a mí. Duque despertó y puso la cabeza en el regazo de Mateo. Mateo acarició la cabeza del perro, comprendiendo ahora la verdadera magnitud de la carga que ese animal cargaba. No era solo un perro, era una caja fuerte ambulante. ¿Y dónde está Elise? Preguntó Valentine, fría y calculadora. Sofía mencionó una autodestrucción. Si el audio se ha reproducido, significa que Elise sabe que ya no tiene sentido esconderse. Leo manipuló los mapas satelitales en la pantalla. Si ella está huyendo, lo hará a través del puerto de Veracruz o el aeropuerto privado. Pero espera, hay una señal de GPS que acaba de activarse en el sector privado del aeropuerto. Un vuelo charter saliendo en menos de 2 horas. Es Elise, dijo Mateo, poniéndose de pie. Se van, no, dijo Valentine, mirando las coordenadas. No se va sola. Mira el nombre del pasajero que reservó bajo el seudónimo. Mateo leyó la pantalla. La viuda se ha huido. ¿Quién es la viuda? Es un código de los cárteles, dijo Liu, pálido. La viuda es la persona que limpia los errores. Si Elise está usando ese nombre, significa que no solo se está escapando. Tiene la intención de ejecutar el plan B. Un plan que incluye borrar a cualquier testigo. Mateo miró a Valentine y a Liu. Su familia improvisada. Nosotros somos los testigos. Mateo tomó su arma, que había dejado sobre la mesa. Comprobó el cargador. No la dejaremos ir. No por venganza, por Sofía.
y por todos a los que ella mató. Valentine se levantó, se abrochó la chaqueta de cuero y tomó una navaja pequeña que tenía escondida. Vamos. El aeropuerto es una trampa. Pero esta vez, la trampa es para ella. Duque se puso de pie y ladró un ladrido grave, firme. Estaba listo para su última misión. El aire privado del aeropuerto de la Ciudad de México olía a combustible de aviación y traición. La tormenta regresaba, haciendo que los árboles de la periferia se inclinaran bajo el viento, como si la propia naturaleza intentara detener lo que estaba por ocurrir. El camión de reparaciones de Liu se detuvo en la oscuridad, justo al lado de la valla perimetral de la pista de aterrizaje. La lluvia golpeaba el techo metálico, un ritmo nervioso que coincidía con el corazón de Mateo. Esta es la zona de charter privados, susurró Liu, mirando su tablet. El avión, un Gulfstream blanco, está encendido y listo para rodar. El registro del vuelo dice vuelo humanitario, lo cual es una broma de mal gusto. Mateo comprobó su arma por 10ª vez. El peso frío del metal en su mano era lo único que le daba certidumbre. Valentine, tú te quedas en el camión. ¿Cubres la retirada? Valentine negó con la cabeza, sus ojos verdes brillando con una determinación férrea. No hay manera, Mateo. Me salvaste en la iglesia. Te voy a cubrir las espaldas ahora mismo. No me dejes fuera de esto. Mateo la miró, queriendo discutir, queriendo protegerla, pero sabía que no podía detenerla. Valentine era tan fuerte como él. Está bien. Pegado a la pared. No hagas nada heroico. Queremos a Alice viva. O al menos, queremos las pruebas. Duque ladró desde la parte trasera del camión. Duque se queda con Leo, ordenó Mateo. Es demasiado peligroso para él, pero cuando Leo abrió la puerta trasera, Duque saltó antes de que nadie pudiera detenerlo. Se plantó en el suelo mojado, mirando hacia el hangar, los dientes descubiertos, un lobo de aspecto dulce transformado en un guardián feroz. Maldito perrón, gruñó Mateo. Vamos. Cortaron la valla con alicates grandes y se deslizaron hacia el hangar. Era una estructura inmensa de metal, iluminada por luces de alta tensión. El avión esperaba, sus turbinas zumbando bajo la lluvia. Un grupo de hombres armados custodiaba la escalera. Y allí, subiendo los peldaños con elegancia, estaba ella. Alice Navarro tenía 40 años, un vestido rojo sangre y un abrigo de piel. No parecía una traficante de órganos, parecía una reina yendo al exilio. Pero al verla, la sangre de Mateo hirvió. Esa mujer había ordenado la muerte de Sofía. Esa mujer había destruido la vida de la mujer que él amaba. Mateo salió de las sombras. Alice, Deitant. Los hombres armados reaccionaron al instante, levantando sus fusiles. El tiempo pareció congelarse. Al suelo, gritó Mateo, disparando una bala al aire para dispersarlos. El caos estalló. Le corrió hacia una pila de cajas y comenzó a disparar ráfagas de control, cubriendo el flanco. Valentine se deslizó por debajo de un camión de equipaje. Buscando un ángulo mejor, Mateo avanzó disparando. Cayó uno de los guardias, luego otro. No quería matarlos, solo quería llegar a la escalera del avión. Alice se detuvo en el último escalón, volviéndose lentamente para ver a Mateo. No estaba asustada, parecía divertida. Mateo Rivera, gritó ella, sobre el ruido de la lluvia y los disparos. Al fin nos conocemos en persona. ¿Te gustó el regalo? ¿El perrito? Mateo corrió hacia el avión, usando la rueda del tren de aterrizaje como cobertura. ¿Dónde están las pruebas, Alice? ¿Por qué mataste a Sofía? Alice sonrió, una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos. Sofía era una idealista. Pensaba que podía salvar al mundo con sus secretos. Me hizo un favor al irse. Ella te hubiera arrastrado a este hoyo años antes. Yo te estoy salvando, me estás salvando. Bramó Mateo, con el corazón latiendo furioso. Me robaste el pasado. El pasado no importa, Mateo, dijo Alice, bajando la mano hacia su bolsillo. Lo único que importa es quién sobrevive al futuro. De repente, Alice sacó un detonador. No era un mando simple. Era un dispositivo complejo conectado a una radio. Este avión no está lleno de pasajeros, detective. Está cargado con explosivos C4. Cuando despegue, si no aprieto este botón cada 5 minutos para desactivar el sensor, volará el género entero. Y ustedes con él. Mateo congeló su disparo. Si la mataba ahora, el avión explotaría en segundos, matando a todos, incluida Valentine y Leo. Valentine, que había logrado trepar a una de las alas del avión por el lado opuesto, vio la escena. Sabía que Mateo no dispararía. Tenía que actuar ella. Duque, que estaba escondido cerca, olfateó algo. No era miedo a las balas. Olfateó la mentira de Alice. El perro corrió, no hacia Mateo, sino hacia uno de los bultos que estaban siendo cargados en la bodega del avión.
Comenzó a ladrar frenéticamente, mordiendo la lona que lo cubría. Ese perro es molesto, gritó Elise, distraída por un instante, mirando hacia Duque. Ese instante fue todo lo que Valentine necesitó. Se lanzó desde el ala del avión, cayendo sobre Elise con la velocidad de una pantera. Ambas cayeron al suelo mojado de la pista. El detonador se salió de la mano de Elise y resbaló por la lluvia. Deteniéndose justo a los pies de Mateo, Mateo corrió hacia el detonador, pero uno de los guardaespaldas de Elise, herido pero consciente, se arrastró hacia él. Con un cuchillo en la mano, Mateo tuvo que luchar contra él en el suelo. Barro y sangre mezclándose, Valentine forcejeaba con Elise. La mujer mayor era sorprendentemente fuerte, llena de una rabia desesperada. «Tú no sabes quién soy. Soy la viuda. Nadie me atrapa», gritaba Elise, arañando el rostro de Valentine. Valentine le agarró las muñecas y la inmovilizó contra el frío metal del tren de aterrizaje. «Ya se acabó. Tu imperio de muerte se ha terminado». Mateo logró desarmar a su atacante y se lanzó sobre el detonador, pisándolo con su bota para que nadie pudiera alcanzarlo. Jadeaba, mirando hacia el avión, hacia Valentine, hacia Elise. Tenía el poder en sus pies. Podía dejar que explotara. Podía vengar a Sofía quemándolo todo, incluyendo a Elise. Elise miró a Mateo desde el suelo. Bajo la bota de Valentine, hazlo. Mateo susurró a Elise, véngate. Sé que quieres ver arder este mundo como tu corazón arde. Mateo levantó su arma. Apuntó directamente a la cabeza de Elise. Su dedo temblaba en el gatillo, la venganza, el cierre de un ciclo, la paz para el fantasma de Sofía. Miró hacia Valentine. Su rostro estaba marcado, sangrando por un corte en la ceja, pero sus ojos estaban fijos en él, llenos de una mezcla de miedo y amor incondicional. No lo juzgaba, solo le rogaba con la mirada que eligiera la vida. Mateo bajó el arma, no, dijo él, con voz firme. La venganza no es justicia, y Sofía merecía algo mejor que ser un pretexto para más sangre. Mateo recogió el detonador y desactivó el sistema con una serie de códigos que Liu le dictó por radio. Las turbinas del avión disminuyeron su zumbido. Elise soltó un grito de frustración y derrota. Le ocurrió desde la oscuridad. Esposas en mano, y se las posó a Elise. Tienes derecho a guardar silencio. Bruja. Mateo corrió hacia Valentine. La ayudó a levantarse y la abrazó sin importar el barro ni la sangre. Lo hiciste, susurró él, enterrando su cara en su cuello. Me salvaste. Nos salvamos, respondió Valentine, acariciando su espalda. Duque corrió hacia ellos, trayendo en la boca la lona que había mordido. Debajo de ella había una caja fuerte negra. Mateo la miró. Las pruebas. Tenemos todo. Pero la celebración duró poco. Una voz en la radio de Liu silbó. Leo, Mateo. Miren el cielo. Es un dron suicida. Está apuntando directo a sus coordenadas. Mateo miró hacia arriba. Entre la lluvia, un pequeño punto negro se acercaba a gran velocidad. Corran. Fuera del Heiner. Pero no había tiempo. Mateo empujó a Valentine hacia el camión de seguridad, pero él quedó expuesto en la pista abierta. El dron entraba en picada. El zumbido del dron cortaba el aire húmedo de la pista como si fuera el aullido de un demonio. Mateo vio el destello rojo del sensor apuntando directo a su pecho. El tiempo se ralentizó. Sus manos, entrenadas para disparar, se congelaron un segundo. Si disparaba, la bala podría detonar la carga explosiva prematuramente. Mateo, aléjate, gritó Valentine, corriendo hacia él contra toda lógica. Leo gritaba algo por la radio, intentando interferir la señal desde el camión, pero el dron estaba en modo automático autónomo. Mateo miró a Valentine corriendo hacia él. Vio el miedo en sus ojos, pero también vio el amor. Un amor puro, desinteresado, real. Mateo, Sofía murió sola en una calle oscura. Nadie corrió hacia ella. Nadie la salvó. Ese pensamiento cruzó por su mente en una milésima de segundo. Mateo no dejaría que la historia se repitiera. En lugar de cubrirse, Mateo corrió hacia Valentine. No para huir, sino para interceptarla. No, gritó él con un impulso desesperado. Mateo envolvió a Valentine con su cuerpo, girando en el aire y protegiéndola con su propia espalda. La cayó al suelo, justo cuando el dron impactaba a 10 metros de distancia. BOM. La explosión levantó a Mateo y Valentine del suelo como si fueran hojas secas. Una onda de choque cegadora, seguida de una lluvia de escombros y metralla, barrió la pista. El ruido ensordecedor dejó en silencio al mundo entero. Luego, oscuridad. Mateo abrió los ojos. Todo estaba borroso. Tenía un zumbido constante en los oídos. Le dolía todo, especialmente el hombro derecho. Sentía algo caliente y pegajoso en la espalda. Mateo. La voz sonaba lejana, como si estuviera bajo el agua. Mateo, por favor, dime que me escuchas. Mateo parpadeó. La visión fue aclarándose. Estaba acostado en el suelo mojado, cerca de la rueda del avión. Valentine estaba sobre él, las manos cubiertas de sangre, presionando con fuerza contra su hombro. Lloraba, sus lágrimas cayendo sobre su rostro.
Valentine, dijo Mateo con voz ronca y quebrada. ¿Estás herida? Valentine soltó una risa histérica, mezclada con el llanto. ¿Yo herida? Tú te has lanzado sobre una bomba, idiota. Te has salvado la vida. Me has salvado. Mateo intentó moverse, pero un dolor agudo le recorrió el brazo derecho. Mi brazo. Creo que no funciona. Es metrallán, dijo Valentine, recobrando su profesionalismo médico. Te ha rozado el hombro, pero no te ha roto la arteria. Vas a estar bien. Mateo miró a su alrededor. El avión tenía un agujero humeante en el fuselaje, pero no había estallado. Los guardias del ICE estaban tirados en el suelo, algunos heridos por la explosión, otros corriendo despavoridos. Leo se acercaba corriendo, arrastrando a una esposada Elise Navarro, que miraba la escena con horror. Elise ya no parecía una reina, parecía una mujer vieja y rota. ¿Qué hiciste?, gritó Elise. Ese dron era la única salida. Ahora el gobierno nos cogerá a todos. Eso espero, dijo Leo, lanzándola al suelo y corriendo hacia ellos. ¿Cómo están? Mateo miró a Leo vivos. Duque apareció de entre la humareda. Llegó cojeando ligeramente, pero entero. Se acercó a Mateo y le lamió la mano, que no estaba herida, gimoteando suavemente. Mira eso, susurró Mateo con una sonrisa débil. El perro nos está cuidando. Las sirenas de la policía comenzaron a sonar a lo lejos. Las luces azules y rojas parpadeaban entre los árboles del aeropuerto. Eran los refuerzos. Mateo sabía que cuando llegaran, él tendría que entregar el mando. Su misión oficial terminaba ahí, pero su vida real estaba empezando. Valentine se limpió la cara con el dorso de la mano, dejando una mancha de sangre en su mejilla. Ya viene ayuda. Mateo, tienes que ir al hospital. Mateo miró a Valentine, a Duque y luego al avión. Pensó en Sofía. Hubiera querido que ella estuviera aquí para ver esto. No para ver la violencia, sino para ver que él, al fin, había roto el ciclo. Que él había elegido vivir. Valentine la llamó él, tomando su mano herida con la suya buena. Sí. Todo este tiempo. Estuve atrapado en el ayer. Pensaba que amaba a un fantasma porque era seguro. Los fantasmas no te decepcionan porque no cambian. Pero tú eres real. Y a veces te asustas, y a veces te enfadas. Y eres más peligroso que yo. Valentine sonrió, entre lágrimas. Intenta insultarme más tarde cuando estés dopado. Mateo apretó su mano con fuerza, ignorando el dolor. Te quiero, Valentine. No lo sé bien, no sé cómo funciona esto ahora mismo, pero sé que quiero vivir, y quiero vivir contigo. Valentine se inclinó y le besó la frente, suave y tierna, mientras las sirenas se acercaban. Yo, Mateo Rivera. Te quiero. Ahora duerme porque te espera una cirugía y una recuperación larga. No pienses que vas a librarte de mí solo porque eres un policía. Mateo cerró los ojos, permitiendo que el sueño y el dolor se llevaran su conciencia. Por primera vez en 3 años, el sueño no estaba poblado de pesadillas ni de imágenes del accidente de Sofía. Solo había un sentimiento cálido, el olor a lluvia, el tacto de la mano de Valentine y el ronroneo suave de un perro a sus pies. El pasado había sido enterrado. Las cenizas de Sofía ya no eran una cadena, sino la tierra fértil sobre la que se construiría su futuro. Habían pasado 6 meses desde aquella noche en el aeropuerto. La Ciudad de México, como suele hacer la vida, siguió su ritmo frenético, indiferente a las guerras secretas que se habían librado bajo su lluvia. Pero para Mateo, la ciudad ya no era un lugar de cementerio, sino de colores. Mateo se detuvo frente a la lápida de mármol blanco. El cementerio estaba tranquilo, cubierto por la sombra de unos cipreses antiguos. Puso un ramo de lirios blancos sobre la tierra. Hola, Sofía, dijo él, su voz suave, sin rastro de amargura. Te traigo noticias. Duque, el perro, que antes había sido un cachorro asustado y lleno de barro, estaba ahora fuerte, sano y con el pelo brillante. Se acostó junto a la tumba, apoyando la cabeza sobre sus patas, como si escuchara también. El caso está cerrado. Elise y toda su re están en prisión. Gracias a ti, gracias a lo que escondiste en Duque, se salvaron muchas vidas. Tu misión se cumplió. Sofía. Mateo se agachó, pasando la mano sobre el mármol frío. Me costó entenderlo. Durante mucho tiempo, me sentí culpable por seguir viviendo cuando tú te habías ido. Pensaba que si encontraba a los culpables, el dolor desaparecería. Pero el dolor no desaparece, Sofía. Simplemente, se transforma. Tomó aire, sintiendo una paz que le parecía ajena hace un año. He aprendido que el amor no es un bien finito, no se gasta. Tuve la suerte de que me amaras y eso me cambió, pero también he tenido la suerte de que el destino me haya dado una segunda oportunidad. Mateo sonrió pensando en la mujer que lo esperaba en casa. Me ha dado a Valentine, y ella me ha enseñado que no hay que elegir entre recordar el pasado y vivir el futuro. Se pueden hacer ambas cosas. Te amaré siempre, Sofía, como una parte de mi historia, pero ahora me voy a amar a mí mismo también, y a la vida que tengo por delante.
Duque se puso de pie, estirándose, y miró hacia la salida del cementerio. ¿Tienes prisa, compañero?, dijo Mateo. Vale, vamos a casa. El camino de regreso fue distinto a los de antes. Antes, Mateo conducía en silencio, mirando a los sospechosos en las esquinas, esperando que el peligro acechara. Hoy ponía música suave en la radio. Llegaron a la casa de Valentine. Era una casa pequeña de 2 pisos en Coyoacán, con un jardín lleno de bugambillas. Ya no era el refugio temporal de Leo, era su hogar. Mateo entró por la puerta trasera. El olor a café recién hecho y canela invadió sus sentidos. En el patio, Valentina estaba plantando unas macetas. Tenía un sombrero de paja y los brazos descubiertos, brillando bajo el sol de la tarde. Se veía hermosa, radiante, llena de vida. Al verlo, se levantó y sonrió. Esa sonrisa que iluminaba su mundo. ¿Qué tal?, preguntó Valentine, limpiándose las manos en una toalla. Mateo se acercó a ella y la abrazó desde atrás, enterrando su rostro en su cabello. Notó la calma en su respiración. Fue una despedida hermosa. Creo que ella está en paz ahora. Valentine se giró y le besó, un beso lento, tranquilo, de los que no tienen prisa porque saben que habrá miles más. Me alegra oír eso. ¿Y tú? ¿Cómo está tu paciente más raro?, preguntó Mateo, bromeando. Valentina rió. Ah, tienes a mi hermano. Leo está en la sala, gritando a la tele porque su equipo de fútbol perdió. De repente, el sonido de la puerta principal se escuchó. Leo entró con una sonrisa de oreja a oreja, sosteniendo un sobre amarillento en la mano. Oigan, caballeros. Llegó el correo. ¿Correo?, preguntó Mateo. No esperaba nada. Es de la Corte de España, dijo Leo, tendiéndole el sobre. Parece que la herencia de Sofía ha sido liberada tras el cierre del caso penal. Mateo tomó el sobre con cuidado. Lo abrió. Adentro había un papel oficial y una foto antigua. Era la foto que él le había pedido a Sofía aquella vez en Madrid, donde ella estaba sosteniendo a un cachorro. Al dorso había una nota escrita de puño y letra, fechada hace años, que la notaria había guardado para entregarla a Mateo. Mateo leyó en voz alta. Mateo, si estás leyendo esto, significa que mi secreto sobrevivió a mí. Perdóname por las mentiras. Sabía que, si te decía la verdad, te habrías lanzado al peligro conmigo. Te protegí mintiendo. Pero hay algo que nunca te dije. El cachorro al que le tomaste esta foto era para ti. Lo compré el día que conocí a Alice para celebrar que teníamos un futuro. Quería que tuvieras un compañero fiel cuando yo no pudiera estar. No sabía que Duque se convertiría en el mensajero del destino. Te quiero, mi amor. Siempre serás mi hilo. Sofía. Mateo sintió las lágrimas pugnando por salir, pero esta vez no eran de tristeza, eran lágrimas de agradecimiento. Miró a Duque, que estaba sentado mirándolo con la cabeza ladeada. Así que era para mí, desde el principio, dijo Mateo, arrodillándose frente al perro y acariciando su cara. Ella planeó todo. Te envió para que me salvaras. Duque lamió su mano, dejándola salada por las lágrimas de Mateo. Valentine se agachó junto a ellos, abrazando a ambos. Ella era increíble, y sabía lo que hacía. Ella sabía que necesitabas a alguien para caminar contigo. Primero fue ella, a través de la memoria, y luego, bueno, ahora tienes a 2. Mateo miró a Valentine, luego a Leo y finalmente a Duque. Tengo una familia, dijo Mateo con una sonrisa arrogante. Una loca, maravillosa y perfecta familia. El sol comenzó a ocultarse detrás de los edificios, pintando el cielo de naranja y púrpura. Mateo se levantó, tomó la mano de Valentine y se dirigió a la cocina. ¿Y qué dice esta familia a unas hamburguesas esta noche? Yo pago las bebidas, gritó Leo desde el sofá. Yo como todo, dijo Mateo, riendo. Duque ladró, corriendo detrás de ellos. El hilo invisible del destino, que una vez había sido atado por Sofía, se había extendido, reforzado y tejido de nuevo. Ya no era una cuerda que lo ataba al dolor, sino un lazo que lo unía al amor. El cachorro había seguido al policía, y al descubrir por qué, el policía no solo había llorado, había aprendido a volver a vivir.